vamos a estar hablando un poco de, digamos, la capacitación se va a separar en dos tandas. Vamos a hablar un poco de lo que es hormigón fresco, en tanto de elaboración, colocación, compactación, acabado y curado del hormigón. Y en la segunda parte vamos a ver un poco patologías de pavimentos rígidos, ¿sí? Como bien decía Julio, yo soy Alejo Musante, de Concrete CAD de Mapei Argentina. Me incorporé a Mapei en enero de este año. Trabajé en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acá en Argentina, antes de ingresar a Mapei. Así que bueno, como les decía antes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y para empezar un poco a ver lo que vamos a ver hoy, armé un temario donde acá les muestro, esta es la parte inicial. Vamos a tratar un poco lo que son las características de pavimentos de hormigón, los aspectos constructivos, los tipos de pavimentos, los elementos componentes del sistema. Con respecto al hormigón en particular, vamos a ver materiales componentes, propiedades tanto de estado fresco como de estado endurecido, control de calidad en obra, transporte y colocación, compactación, terminación superficial, texturizado y protección y curado. Con respecto a los aspectos constructivos y ejecución, vamos a ver un poco las tareas preliminares, moldes, pasadores y barras de unión, y hormigonados en climas rigurosos y ejecución de juntas. Bien. ¿Cuál es la diferencia, digamos, principal entre un pavimento flexible y un pavimento rígido, ¿no? Bueno, principalmente la rigidez del pavimento de hormigón lo que genera es digamos, una mejor distribución de las cargas en lo que es la subbase, ¿sí? o en la subrasante. Esto, comparando un pavimento de hormigón con un pavimento flexible, la distribución de cargas tiene, digamos, esta forma, ¿sí? Esto genera una versatilidad mayor para el pavimento de hormigón cuando tenemos una mala calidad de la subbase o un suelo de mala calidad para donde queremos apoyar el pavimento, porque no requiere, digamos, no solicita tanto a la subbase, ¿sí? Y además provee una reducción de espesores, es decir, para un mismo pavimento, digamos, un pavimento de hormigón para una determinada carga requiere un cierto espesor, y el mismo pavimento para la misma carga de un pavimento flexible va a requerir un espesor de bases y subbases granulares mayor, ¿sí? Así que con los pavimentos de hormigón reducimos espesor. Además, teniendo en cuenta lo que es la durabilidad y la serviciabilidad y la seguridad, bueno, como características principales tenemos la resiliencia, ¿sí? Que es la capacidad del pavimento de hormigón de mantener su forma frente a las cargas, ¿sí? Resistencia al desgaste y esfuerzos tangenciales. Acá, como se puede ver en la imagen, este es un pavimento flexible, ¿sí? En el cual, digamos, debido a cargas estáticas y cargas dinámicas, se va deformando a lo largo de la vida útil, en comparación a un pavimento de hormigón, en donde, si está bien ejecutado y es de buena calidad, digamos, tiene una vida útil mucho mayor. Y principalmente esto relacionado al tema de la seguridad. Si uno tiene una vía con este grado de deformación, la seguridad de esa vía corre peligro, ¿sí? Acá vemos una imagen en donde tenemos, digamos, un pavimento flexible que se deformó por un tema de temperatura posiblemente, donde se ve acá cómo se acumula, ¿sí? El asfalto. Bien. Con respecto a los aspectos constructivos, bueno, vamos a comentar un poco las tecnologías que tenemos disponibles hoy en día. Este sería el caso, digamos, como para poner un caso, un punto de partida, un caso básico, en donde tenemos colocación de hormigón mediante método manual, ¿sí? Digamos, acá tenemos el mixer que está descargando, los moldes que serían, digamos, de madera. Esto no viene a ser un molde específicamente, sino que es una madera que contiene el hormigón, ¿sí? Y una regla que también es una madera. Digamos, esto no compacta al hormigón, solamente lo enrasa, por lo cual esto no es lo deseable, ¿sí? Esta situación no sería la más favorable desde el punto de vista técnico del hormigón. Ya después pasamos, digamos, a esto que se puede ver acá abajo, que es una regla vibratoria, o cercha vibratoria, dependiendo de la denominación, que consta básicamente de un perfil que enrasa al hormigón, ¿sí? Y un motor excéntrico que genera la vibración para compactar al hormigón. Bien. Vamos a necesitar también, digamos,
con esta tecnología, mano de obra, ¿sí? Acá se puede ver que necesitamos 6 operarios más o menos. La colocación del hormigón se puede realizar con un camión motormigonero o mixer. En esta foto vemos cómo es el funcionamiento de la regla vibratoria. En este caso contiene un rodillo, ¿sí? Que es el vibrador. Y además acá tenemos estas dos guías que se pueden ver acá, que es lo que sirve, digamos, lo que se utiliza para darle avance a la regla vibratoria. ¿Sí? Se anclan a 2 puntos fijos y esto le da esta sujeción que tiene en los extremos le permite darle el avance. ¿Sí? El avance tiene que ser lo más parejo posible. Acá vemos el motor excéntrico de costado, que es el que produce la vibración de la regla. Bien. Ya después pasamos a una tecnología que se puede determinar como intermedia, donde tenemos el mismo tipo de funcionamiento, una cercha vibratoria, pero esto tiene un rodillo que provee, digamos, la terminación del hormigón, ¿sí? Este rodillo que está marcado acá, no sé si lo están viendo bien, este rodillo lo que hace es girar al mismo tiempo que vibra y va dándole la terminación superficial, ¿sí? Acá tenemos una foto de un equipamiento un poco más grande, ¿sí? Acá se ve el rodillo que estaba mencionando, que compacta al hormigón. Esta foto la agregué, en realidad era un video, acá se ve un poco mejor. Lo que quería mostrar, esto, digamos, este tipo de elementos no es tan común, pero acá se utilizó este rodillo, que en el video se vería, pero no lo tengo, que gira, y al mismo tiempo que gira vibra, y va compactando el hormigón y dándole la terminación, ¿sí? Esto se utiliza para una sección canal. Después tenemos otra tecnología que se está usando bastante acá en Argentina, que es la tecnología Laser Screed, que lo que no sé si todos la conocen, básicamente es una regla láser, ¿sí? Acá arriba tiene los 2 sensores láser, que lo que hace es, digamos, se coloca el hormigón de forma manual, al igual que con una regla vibratoria, pero no requiere apoyos laterales, tiene este brazo, ¿sí? Telescópico que se va moviendo, y lo que hace es enrazar y compactar el hormigón, y digamos, le da la terminación superficial, pero garantiza una mayor planitud del pavimento cuando queda terminado, ¿sí? Tiene un mayor grado de precisión y tiene un poco más de capacidad operativa que capaz una regla vibratoria. Acá tenemos otra foto donde se puede ver trabajando el brazo, ¿sí? Bueno, acá están los sensores láser que les mencionaba recién, y los apoyos. Esto tiene que estar bien sujetado porque tiene que estar bien nivelado, digamos, para que pueda registrar bien los sensores láser. Y ya después pasamos a lo que podemos denominar como tecnología de alto rendimiento, o TAR abreviado, en donde es una maquinaria que digamos, es autopropulsada, se mueve a través de 2 orugas, ¿sí? En este caso, la mano de obra que se necesita, como verán acá, hay 3 operarios, 2 manejando la máquina y 1 acá al costado. Requiere muchísima menor mano de obra, ¿sí? Esto se utiliza generalmente digamos, cuando se requiere mucho mayor capacidad productiva de pavimento, es decir, por ejemplo, un caso de un aeropuerto o una autopista en el que necesitamos agilizar un poco lo que es la obra y construir varios kilómetros de forma rápida. La productividad de este tipo de máquinas puede llegar al orden de kilómetro por día, ¿sí? O sea, se puede llegar a hacer un kilómetro de pavimento en un día, dependiendo de la máquina. ¿Y cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, acá vemos la parte de atrás, sería de la máquina, ¿sí? Acá se ve un frataz que lo que hace es terminar la superficie de hormigón, se mueve de extremo a extremo del pavimento. Acá vemos otra maquinaria, que, bueno, acá lo que quería mostrar un poco era la forma de colocar el hormigón, ¿sí? En este caso se utiliza asentamientos bajos, con lo cual la forma de transporte del hormigón puede ser tranquilamente a través de un camión volcador, por la baja consistencia que tiene, ¿sí? Acá, en este caso, vemos, por ejemplo, la versatilidad que da para el tema de las curvas. Acá se puede ver bien cómo la forma del pavimento en una curva, ¿sí? Acá hay un muchacho que está terminando, y además del fratazado automático, vemos el fratazado manual. Después tenemos este tipo de elementos que tienen, digamos, esto ya es algo más específico, ¿sí? Tiene una sección trapezial para un canal trapezoidal. Digamos, esto es bastante más específico, pero también existen este tipo de elementos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un video, avísenme ahí si se ve bien.
Acá lo que les quería mostrar básicamente es, digamos, la consistencia, vuelvo un poquito para atrás, la consistencia del hormigón, ¿sí? Vean que es digamos, bastante seco, tiene una consistencia, digamos, similar a una tierra húmeda. Acá este elemento lo que hace es, digamos, proveerle la misma altura al hormigón antes de entrar a la máquina. Acá vemos el trazado al final, ¿sí? Un operario trazando los extremos del pavimento. Vemos el grado de avance que va teniendo, acá se ve cómo se mueve la grúa, ¿sí? Vemos la cantidad de operarios, hay 2 operarios, uno manejando, ¿sí? No requiere mucha cantidad de operarios. Acá vemos el frataz y la terminación que va dejando, ¿sí? Se ve cómo queda en la superficie. Una terminación muy buena. Esta sería la terminación superficial que se le da, que puede estar o no, pero en este caso la tiene, se le da a través de un peine, ¿sí? Acá se ve como el peine va dejando los surcos en el pavimento, y esto lo que le va a dar es la terminación superficial posterior, en este caso longitudinal. Bueno, acá vemos el rodillo, que lo que hace es ir digamos, acomodando el material para que ingrese a la zona de los vibradores, ¿sí? Y acá vemos el inserto, que puede ser inserto de dowels o inserto de barras de unión. Bien, ahí terminó el video. Ahora vamos a ver un esquema. Este esquema, digamos, es un corte de la máquina que estábamos viendo recién, en donde se puede ver acá digamos, el hormigón descargado, ¿sí? El rodillo sin fino, pala distribuidora, que lo que hace es acomodar todo el hormigón que viene acá, digamos, en diferente altura y que viene con cierta irregularidad, lo va acomodando y lo distribuye a lo largo de todo el pavimento, ¿sí? Después tenemos la compuerta, que lo que hace es ir canalizando el hormigón a la zona de los vibradores. Tenemos los vibradores de inmersión, que tienen esta forma, y una vez que el hormigón sale del vibrador de inmersión, ya queda, digamos, compactado, ¿sí? Una vez que está compactado, pasa a través de esta viga oscilante, y entra al molde, donde digamos, tenemos el molde lateral y las planchas de nivel, ¿sí? Una vez que el material entra acá adentro, digamos, sale como extruido en la parte de atrás, con la forma que le va dejando el molde, ¿sí? La dirección de pavimentación es hacia adelante, o sea, la máquina se mueve hacia adelante. Bien, eso con respecto a son las tecnologías constructivas. Tipos de pavimento, podemos tener varios tipos de pavimento. Un caso sería un hormigón simple, un hormigón simple con juntas, ¿sí? En donde tenemos juntas del orden de 3,5 a 6 metros de distancia, ¿sí? Este sería un corte del pavimento donde no tiene pasadores, en este caso sí con pasadores. Es muy importante en este caso, en este tipo de pavimentos, el diseño de juntas apropiado y una buena ejecución. Si no acompañamos este tipo de pavimentos con un buen diseño de juntas y una buena ejecución, lo más posible es que tengamos mucha cantidad de problemas desde el tipo desde el punto de vista de las patologías, ¿sí? Y es el que mejor relación tiene en cuanto a costo-eficiencia, ¿sí? Si está bien ejecutado y tiene un buen diseño de juntas. Acá vemos una foto no muy buena, pero acá se ve, ¿sí? Los pasadores, bien, en pavimentos con juntas. El otro tipo de podemos llegar a tener es un hormigón armado con juntas, en donde ya las juntas transversales las podemos distanciar un poco más, ¿sí? Hasta capaz 9 metros de distancia. Y lo que tiene este tipo de hormigones es un refuerzo con malla en la parte superior, en el tercio superior de la losa, para controlar la fisuración, ¿sí? Al aumentar el tamaño del paño hay que controlar la fisuración. Hoy en día está un poco más de moda y se está empezando a implementar un poco la utilización de fibras en reemplazo de mallas, ¿sí? Para lo que es pavimentos, tanto pavimentos industriales como pavimentos de carretera. Lo que esto tiene es una mayor cuantía en el sentido longitudinal, ¿sí? Acá vemos una foto de un pavimento, de un hormigón armado con juntas, ¿sí? Un pavimento de hormigón armado con juntas. Vemos la malla. En teoría esto debería estar en el tercio superior de la losa. Es muy difícil que, por lo menos en lo que respecta acá a Argentina, la experiencia que yo tengo, es muy difícil garantizar este tercio superior de losa en estos casos, porque la gente lo que hace es colar el hormigón y después poner la malla arriba,
y la pisan de manera que llegue al fondo de la losa, cosa que está mal, porque uno no puede garantizar ni recubrimientos ni que esté bien ubicada la malla, ¿sí? Y después podemos tener pavimento de hormigón con armadura continua, ¿sí? En este caso, tenemos una elevada cuantía longitudinal, ¿sí? No requiere juntas transversales, lo que tiene es digamos, un refuerzo de acero y una mayor cuantía, lo que traduce en un costo más elevado, digamos. Acá podemos ver una foto, ¿sí? Donde tenemos la cuantía longitudinal, y este sería el caso de una junta, ¿sí? Bien, eso con respecto a pavimentos. Ahora vamos a ver un poco los elementos componentes. Cualquier pavimento de hormigón va a estar compuesto por principalmente una subrasante, ¿sí? Encima de eso una subbase o base, dependiendo de las características técnicas del terreno y de los materiales que dispongamos para realizar la base o la subbase. Sobre la base y la subbase va a estar digamos, el pavimento con su determinado espesor, ¿sí? Lo que va a conformar la calzada. Y sobre la calzada vamos a tener juntas transversales y juntas longitudinales. ¿Bien? Barras de unión para coser las juntas longitudinales y pasadores para coser las juntas transversales. Con respecto al hormigón propiamente dicho y a los materiales componentes, bueno, como todos saben, el hormigón se compone a partir de la mezcla de cementos, cemento, agregados y agua, ¿sí? Básicamente el cemento sale a partir de la molienda del clinker, y hoy en día está, digamos, es muy común y está muy utilizado hoy en día la incorporación de adiciones a lo que es el cemento, ¿sí? Adiciones como alfiler calcáreo, ceniza volante, escoria granulada de alto horno, puzolanas, básicamente para bajar los costos del cemento y además proveerle otro tipo de propiedades al hormigón. En el caso de la tecnología de alto rendimiento hay un cemento que es de uso vial. En el caso de Argentina, la norma IRAN 50002 define las propiedades específicas para los cementos de uso vial, ¿sí? Para la tecnología de alto rendimiento. Y además, bueno, podemos tener, digamos, con respecto a los agregados, podemos tener distintos tipos de agregados y principalmente la granulometría, ¿sí? El hormigón, digamos, tiene que estar bien graduado, es un problema cuando tenemos agregados mal graduados, porque eso genera un montón de otros problemas en términos de trabajabilidad, de resistencia, de un montón de factores. Esto sería un agregado monogranular, como se puede ver acá. Acá un agregado con una graduación pobre, digamos, o que no está bien distribuido, y acá un agregado bien graduado, o bien una distribución granulométrica bien correcta, ¿sí? En donde los elementos más chicos ocupan los vacíos de los que dejan los agregados mayores. Esto es un buen arreglo, ¿sí? Una buena granulometría de agregados. Adicionalmente, bueno, el agua amasado, que no requiere mucho análisis, y obviamente los aditivos, ¿sí? Que hoy en día están muy utilizados para lo que es el hormigón elaborado. Digamos, ya hoy en día no se piensan hormigones sin aditivos, por un tema de costo, reduce mucho los costos y mejora mucho las propiedades tanto de estado fresco como estado endurecido, así que los aditivos son muy importantes. No por nada acá le puse una coronita a Mapei. Bien, adicionales. Para lo que son pavimentos de hormigón, podemos ver en el caso de Argentina, creo que Mapei también está, es el Mapei SA. No sé si me escuchan bien ahí, me dice que tengo conexión inestable de internet. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan bien, no? Bien, perfecto. Tenemos el Mapei SA, que es un agente curado a base solvente, sí, también tenemos una base a base no solvente, y adicionalmente tenemos fibras, pueden ser las fibras no estructurales, la Mapei NS12 y NS18, que son las non-structural, o Mapei ST42 o ST50 Twisted, que son ya macrofibras poliméricas estructurales, ¿sí? Con respecto a las propiedades en estado fresco, bueno, la dosificación, digamos, del hormigón va a depender un poco de la tecnología que estemos aplicando, ¿sí? Si estamos realizando una reparación o un hormigón, lo que se conoce como un hormigón fast track, que requiere digamos, habilitarlo rápidamente al tránsito, vamos a estar en un caso particular en el que vamos a necesitar altas resistencias iniciales, ¿sí? Este tipo de hormigones llevan alto contenido de cemento y baja relación agua-cemento,
vamos a necesitar sí o sí el uso de aditivos acelerantes y realizar un curado intensivo para poder darle la resistencia inicial que requiere para poder habilitarlo. Si estamos realizando un hormigón con una tecnología HCR, hormigón compactado a rodillo, no sé el término específico que se usa allá en Perú, calculo que será algo similar, pero digamos, es el hormigón que utiliza el mismo equipamiento que un pavimento flexible para su colocación, ¿sí? En este caso, no lleva ni pasadores ni barras de unión, son hormigones de bajo contenido unitario de cemento, y la consistencia que requieren es muy seca, digamos, se mide a partir del tiempo de remoldeo BEBE, que es un ensayo específico para hormigones de consistencia seca, y más o menos tiene un tiempo BEBE de 30 segundos. Y después podemos tener una tecnología de alto rendimiento, en donde los contenidos unitarios de cemento son normales, digamos, menores a 350 kilos, no requiere altísimos contenidos de cemento. Sí, digamos, la característica principal de una tecnología de alto rendimiento, de un hormigón de tecnología de alto rendimiento, es la alta productividad que ofrece este sistema constructivo, ¿sí? Con lo cual esto va a estar muy asociado al alto consumo de materias primas, o sea, necesitamos poder dar cabida a esa alta productividad que requiere el equipamiento. Y los hormigones generalmente de este tipo tienen una consistencia seca, un asentamiento entre 2 y 4 centímetros. Esto como casos especiales. Después podemos tener, digamos, el caso convencional de hormigón de tecnología convencional, que se coloca a mano, digamos, con mano de obra y se compacta y se termina con una regla vibradora. En ese caso, vamos a tener que ver, digamos, el tema del asentamiento, de no pasarnos en asentamiento. Con respecto a la trabajabilidad del hormigón, es un factor muy importante, como bien les decía, va a depender de la tecnología constructiva que estemos utilizando, pero básicamente lo que mide es la forma de manejar el hormigón, ¿sí? El ensayo para medir la trabajabilidad del hormigón es el cono de Abrams, que es un cono que se tiene que llenar en 3 capas de igual volumen, compactados con 25 golpes de varilla en cada capa, y una vez que está compactado se levanta el cono, digamos, el hormigón desciende en función de la trabajabilidad que tenga, y cómo se mide el asentamiento, bueno, desde la posición inicial hacia abajo, el descenso que tiene el cono, ese es el asentamiento. Bien, la trabajabilidad va a depender, como les decía, del equipamiento que tengamos en obra. En este caso, una tecnología de alto rendimiento, de molde deslizante, va a tener un asentamiento muy bajo. Si vamos a colocar un hormigón con bomba, que no es el caso muy típico de pavimentos, pero digo, lo que quería mostrar acá es que la trabajabilidad va a depender un poco de los medios que tengamos en obra, ¿sí? Si en obra vamos a tener compactador, para compactar un vibrador de inmersión, el asentamiento requerido va a tener que estar, digamos, va a tener que ser acorde al método de compactación y de colocación, ¿sí? Eso es muy importante. Para pavimentos en particular, es ideal trabajar con el mínimo asentamiento que permita el equipo pavimentador. En el caso de una pavimentadora de moldes deslizantes, como puede ser una tecnología de alto rendimiento, como les dije, 3 más o menos 1 centímetro de asentamiento. Ya para pavimentadoras de moldes deslizantes de media calzada, o sea, para anchos un poco más chicos, o terminadoras de rodillos, podemos manejar entre 5 más o menos 1 centímetro de asentamiento, y para lo que son rodillos con molde fijo o regla vibratoria, estamos en 8 más o menos 2 centímetros, ¿sí? Esto en el caso más ideal. Muchas veces en este caso se le agrega, digamos, no es lo recomendable agregarle agua al hormigón para aumentar la trabajabilidad, ¿sí? Eso no es recomendable, pero muchas veces la mano de obra que está trabajando, el operario pide más asentamiento para poder colocarlo y muchas veces se pasan de este asentamiento, ¿sí? Eso hay que tratar de evitarlo, no es recomendable. Después, bueno, como propiedades podemos definir la segregación, que es la separación, digamos, de agregados de la masa de hormigón. Cuando esto ocurre, puede producir exudación, y si la exudación del hormigón es excesiva, estamos en un caso de este estilo, ¿sí? En donde se genera una capa, digamos, del agua, los agregados se decantan, el agua sube, y al subir el agua se forma una película de agua acá arriba, ¿sí? Esta es la exudación del hormigón. Si la exudación es excesiva, en esta foto se ve, por ejemplo, acá un hormigón un poco exudado. Si la exudación es excesiva, ¿qué es lo que puede pasar? Dos cosas. En primer lugar,
vamos a generar una capa débil, porque esta zona en donde el hormigón exudó y tengo más agua libre, digamos, voy a tener una relación agua-cemento mayor de la capa superficial, y justamente va a ser la capa que esté en contacto con el rodamiento, con lo cual vamos a generar una capa muy débil ahí, y eso no es recomendable, ¿sí? Adicionalmente, digamos, cuando se produce exudación, en lugares donde tenemos capaz mucha temperatura ambiente o una humedad relativa, digamos, crítica, y digamos, adicionalmente a eso, velocidades de viento que nos puedan llegar a perjudicar, hay que tener en cuenta esto. Digamos, la idea es que la velocidad de evaporación del hormigón sea mayor. Si la velocidad de evaporación, perdón, es mayor a la velocidad de exudación, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que se ve en esta imagen, contracción plástica, que son fisuras superficiales en el hormigón, ¿sí? Una forma de poder, digamos, estimar en función de mi velocidad del viento y de la humedad relativa ambiente y la temperatura superficial del hormigón, es con este gráfico en donde entramos con la temperatura del aire hasta la humedad relativa. De ahí obtenemos la temperatura, con nuestra temperatura de hormigón superficial, bajamos hasta acá, y con la velocidad del viento sacamos una velocidad de evaporación, ¿sí? Si esa velocidad de evaporación es mayor a la velocidad de exudación, que la determinamos a través de un ensayo de laboratorio, vamos a tener que tomar alguna medida de contención, digamos, para que eso no suceda, ¿sí? Como puede ser protección con pantallas laterales para evitar el viento, o digamos, algún otro método para evitar que el agua exudada se evapore. Bien, otra propiedad muy importante en lo que es pavimentos de hormigón, y también, digamos, en el caso de premoldeados, pero acá aplica para pavimentos, es el concepto de madurez del hormigón, ¿sí? La madurez del hormigón se define como, digamos, el área bajo la curva de un gráfico temperatura versus tiempo del hormigón, ¿sí? La idea es medir cómo es la variación de temperatura en la masa del hormigón en función del tiempo. A partir de ese dato que se determina en el laboratorio, uno puede estimar con la temperatura que registra en obra, y con esta expresión, puede determinar el concepto del factor de madurez, ¿sí? El factor de madurez lo que nos va a permitir es, digamos, es una estimación de la resistencia, ¿sí? Mediante un método no destructivo. ¿Por qué? Porque uno con el factor de madurez puede entrar en este gráfico, que se determina, como les dije, mediante un ensayo de laboratorio, entrar en este gráfico y determinar para el factor de madurez que yo obtengo en el tiempo y la temperatura que estoy midiendo, la resistencia que tiene el hormigón estimada, ¿sí? Esto nos va a permitir, por ejemplo, determinar cuándo podemos realizar el aserrado de las juntas, ¿sí? Cuándo podemos realizar el desmolde, y cuándo podemos darle apertura al tráfico a este pavimento. Es un concepto, digamos, muy interesante por el tema de que no es destructivo, solo requiere, digamos, un ensayo de laboratorio, pero después no requiere mayor problema que poder con una termocupla medir la temperatura del hormigón en la obra, ¿sí? Bien. Con respecto a las propiedades de estado endurecido, básicamente lo que es resistencia mecánica del hormigón, vamos a tener que definir la resistencia a compresión, ¿sí? Módulo de elasticidad, módulo de rotura-fricción, que es muy importante para pavimentos, y la resistencia al desgaste. Con respecto a la resistencia a compresión, acá en Argentina utilizamos mayormente probetas cilíndricas, mayormente no, utilizamos en su totalidad probetas cilíndricas. Entiendo que en Perú también utilizan este tipo de probetas, algunos países adoptan probetas cúbicas. Digamos, las probetas cilíndricas generalmente, acá la norma IRA las define, se llenan en 3 capas de igual volumen, con 25 golpes en cada capa, ¿sí? 25 golpes de varilla. Y a partir de estas probetas podemos determinar la resistencia a compresión en laboratorio, ¿sí? Las probetas se curan en ambiente laboratorio, se realiza un curado sumergido, y también podemos obtener probetas en obra, donde simulamos las condiciones de curado de obra, ¿sí? Pero la resistencia potencial del hormigón se obtiene a partir del resultado del laboratorio, que es con la probeta en condición sumergida. Las probetas pueden ser de 10 por 20, o sea, de 10 centímetros de diámetro por 20 centímetros de altura, o de 15 por 30.
Luego tenemos la posibilidad de obtener testigos. Generalmente en pavimento se obtiene testigos. Las condiciones para los testigos es que el diámetro no sea mayor a 3 veces el tamaño máximo del agregado, ¿sí? Y nunca menor a 7,5 centímetros de diámetro. Y un factor importante es garantizar la relación desde el test del testigo, así que la altura dividido el diámetro del testigo sea más o menos aproximadamente 2, o lo más parecido a 2 que se pueda, nunca menor a 1, ¿sí? Porque esto influye en el valor de resistencia. Y hay que ver el tema de, digamos, si tiene algún trozo de armadura, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de extracción de testigo. Módulo de rotura-flexión se define, digamos, a partir de... hay una relación lineal entre la resistencia a compresión y el módulo de rotura, ¿sí? Que depende de la raíz, digamos, un factor K por la raíz de la resistencia a compresión. La resistencia a tracción del hormigón anda aproximadamente entre el 12 y el 14% de la resistencia a compresión, y el módulo de rotura se determina a través de un ensayo de una probeta prismática, apoyada, digamos, con carga, simplemente apoyada, con carga en los tercios de la luz, para generar un diagrama de momento uniforme en la sección de rotura, ¿sí? Y el módulo de elasticidad se define también a escala de laboratorio, se realiza una probeta y lo que se hace es medir la tensión de compresión en función de la deformación específica del hormigón a través de este equipo que se llama extensómetro, que registra, digamos, la deformación de esta probeta, y una vez que se tienen esos datos se vuelcan y se obtiene una curva, ¿sí? Y se obtienen, digamos, de forma, digamos, a escala de laboratorio, el módulo de elasticidad del hormigón. Anda aproximadamente, dependiendo de la resistencia del hormigón, puede estar entre 25 a 50 gigapascales a la de 28 días. En lo que refiere al control de calidad en obra, tenemos, digamos, distintos tipos de control de calidad. Podemos tener control de calidad a nivel de recepción de materiales, a nivel de producción y a nivel de criterio de aceptación o rechazo. En lo que refiere a recepción, vamos a tener, digamos, sobre los materiales componentes, vamos a realizar el control de calidad. Podemos realizar una inspección visual, un muestreo, caracterización de agregados, acopio, etc., ¿sí? Eso con respecto a lo que es el control de calidad en materiales componentes. Con respecto al proceso digamos, de transformación, al proceso de mezclado del hormigón, el control se va a realizar, digamos, en las operaciones que tengamos, ¿sí? Tanto en la carga, la pesada, el mezclado, el transporte, la colocación y la compactación. Y los métodos de control son, digamos, bueno, principalmente controlar la planta, si es una planta hormigonera, y después vamos a tener que realizar ensayos rutinarios de granulometría, humedad, ¿sí? Esto es muy importante, el tema de la granulometría y la humedad en lo que son plantas de hormigón, asentamiento de la mezcla, y bueno, podemos tener que contrastar algunos otros valores. Y en lo que se refiere a pavimento de hormigón como producto terminado, criterios de control de aceptación, digamos, de aceptación o rechazo, vamos a tener que determinar la resistencia, y podemos analizar el espesor, textura, rugosidad y diferentes formas así de evaluar la aceptación de producto terminado en pavimentos de hormigón. Luego los ensayos de control típicos que se realizan en obra son, bueno, el asentamiento, como ya lo definimos, lo que es, acá se conoce como PV o peso unitario de volumen, no sé cómo lo llaman allá en Perú, pero básicamente es la medición, digamos, de la cantidad de hormigón que entra en un volumen conocido, ¿sí? A partir de eso se puede estimar la densidad real del hormigón. La temperatura y el aire incorporado, en el caso que esté estipulado, se debe medir el aire incorporado en obra, ¿sí? En caso que sea una especificación de proyecto. Con respecto al transporte y la colocación del hormigón, bueno, un poco lo que venimos hablando, ¿sí? Va a depender principalmente de la metodología que se esté utilizando en el pavimento, ¿sí? En el caso que estemos realizando un pavimento urbano, por ejemplo, en donde se utilice una regla vibratoria con colocación manual, digamos, el transporte va a ser a través de un camión motor hormigonero, ya dijimos, asentamientos 8 más o menos 2 centímetros, y digamos, la otra posibilidad que tenemos es estar trabajando en una tecnología de alto rendimiento, donde ya, como se ve acá, el transporte y la colocación se realiza a través de un camión volcador, por el bajo asentamiento que requiere la mezcla, y la colocación o distribución del material se puede realizar, en este caso se ve como con un tornillo sin fin se distribuye el material, si acá no hay operarios distribuyéndolo.
Así que un poco el transporte y la colocación va a depender de eso, ¿sí? De la forma, de la metodología constructiva que adoptemos para realizar el pavimento. Con respecto a la compactación, bien, de vuelta, tenemos reglas vibratorias, en este caso, una regla vibratoria chiquita, manual. Podemos tener reglas vibratorias, digamos, bastante más grandes, con mayor capacidad. Acá, de vuelta, tecnología Laser Grid, que está bastante en uso últimamente, que permite, digamos, mayores niveles de producción. Y en este caso, acá se ve el gráfico que mostraba antes, y estos son los vibradores de inmersión de una pavimentadora de tecnología de alto rendimiento. Acá se ven los vibradores, ¿sí? Que quedan inmersos en la masa de hormigón. Bien, con respecto a la terminación superficial, podemos tener, digamos, un fratazado manual, en el caso de una colocación con regla vibratoria, o un fratazado automático, en el caso de pavimentación con energía de alto rendimiento. Con respecto al texturizado, podemos tener ahí, digamos, los 4 métodos más usuales o más comunes. Pueden ser el método de arpillera húmeda, que, digamos, dependiendo del nivel de exigencia de calidad que se le quiera dar a la vía, este método de arpillera húmeda puede o no, digamos, ser válido. Lo que se hace es, digamos, a través de estos flecos que tiene la arpillera húmeda, y por el peso que le da, digamos, va generando un texturizado en el pavimento. Podemos tener un caso similar, digamos, la forma de aplicarlo es similar, pero tiene una mejor terminación, que es el césped sintético, ¿sí? Está definido, digamos, cuánto peso tiene que tener esta malla, digamos, esta fibra, y la longitud de estas cerdas están definidas más o menos como para garantizar un texturizado acorde, ¿sí? Después puede ser un cepillado a través de un peine, o un peinado transversal o longitudinal, que puede ser con un peine metálico o plástico, ¿sí? Dependiendo, digamos, dependiendo del nivel de exigencia que tengamos, vamos a tener que definir este texturizado, ¿sí? ¿Por qué se le da textura al pavimento? Bueno, principalmente para darle, digamos, resistencia al deslizamiento para por ejemplo, en vías de alta velocidad, digamos, cuando uno requiere darle mayor resistencia al deslizamiento, ¿sí? En función de cómo sea el texturizado, si es longitudinal o transversal, vamos a poder definir, digamos, mejores condiciones para el drenaje y el escurrimiento del agua en el caso de la lluvia, ¿sí? El texturizado transversal facilita el drenaje, pero aumenta los niveles de ruido, el peinado transversal, ¿sí? El texturizado longitudinal reduce un poco los niveles de ruido y aumenta la resistencia al desgaste, ¿sí? Mejora la resistencia al desgaste, perdón. Bien. Con respecto a lo que es protección y curado, la protección del hormigón y el curado es fundamental en el hormigón, ¿sí? Cuanto antes se cure al hormigón, mejor. Digamos, lo que se hace es evitar la fisuración, y sin un correcto curado, como dice acá, lo único que se ganan son problemas. O sea, no curar el hormigón es una falta grave, digamos, pero para evitar problemas a posteriori, ¿sí? En esta tabla, un poco lo que se intenta mostrar es, digamos, los métodos más comunes los métodos más comunes del curado, ¿sí? Los más empleados hoy en día, que son las membranas químicas de curado, el film de polietileno, arpillera húmeda e inundación. Esos son los 4 métodos más comunes, ¿sí? De 0 a 5, donde 0 es muy malo y 5 es excelente, por ejemplo, desde el punto de vista de la eficiencia, la inundación, o sea, el curado por inundación es el más eficiente, ¿sí? Porque simula, digamos, es como el curado de las probetas sumergido, es decir, el hormigón queda completamente sumergido, con lo cual se garantiza desde el punto de vista de la eficiencia, digamos, se garantiza un buen curado. Pero, por ejemplo, en su posibilidad de aplicación en estado fresco, es completamente imposible aplicar inundación, tanto arpillera como film de polietileno, y inundación es imposible aplicarlo en estado fresco porque, digamos, necesitamos que el hormigón fragüe para poder aplicar estos 3 tipos de curado, ¿sí? Y peor el de inundación, porque estaríamos agregando agua al hormigón fresco y estaríamos debilitando la superficie.
Ahora, la membrana de curado, desde el punto de vista de la aplicación en estado fresco, es excelente porque uno apenas termina de colocar, compactar y terminar el hormigón y darle texturizado, puede directamente aplicar la membrana de curado, ¿sí? En este caso, por eso la membrana tiene, digamos, el mejor puntaje en este punto. Con respecto a la facilidad de colocación, bueno, la membrana es bastante fácil de colocar porque se requiere de un operario y del equipo nomás. Pero, por ejemplo, la arpillera y el film, digamos, requieren de ciertos cuidados y para colocarlo no es difícil, pero hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Y la inundación es el más difícil porque tenemos que garantizar, digamos, el recinto estanco de donde uno coloca el hormigón, ¿sí? Entonces, es problemático desde ese punto de vista. Bien, acá tenemos algunas fotos. Acá se ve, por ejemplo, un operario aplicando manualmente la membrana de curado, ¿sí? Acá se ve una foto de cómo es la membrana de curado, esto es lo que se ve, ¿sí? Muchas veces se le da color, acá se puede ver en esta imagen un tren de curado, ¿sí? Que lo que hace es ir aplicando la membrana a lo largo, digamos, de todo el ancho del pavimento, y acá se puede ver la diferencia de colores, ¿sí? Porque la membrana tiene un pigmento blanco para poder ver fehacientemente si está bien colocado o no. Y básicamente va a depender del procedimiento constructivo que tengamos, de los métodos de aplicación que vamos a poder disponer y de la eficiencia que requiramos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, esta foto es protección con film de polietileno, donde a medida que va avanzando la pavimentadura, digamos, se desenrolla el film y lo va a cubrir. Bien, vamos a ver un poco tareas preliminares de los aspectos constructivos, ¿sí? Con respecto a las superficies de apoyo o a las subbases, tienen que estar, digamos, las superficies de apoyo tienen que estar estables y niveladas, ¿sí? Con respecto a la subrasante, tiene que estar libre de material suelto, esto no puede pasar, como se ve acá. Y se recomienda mayoritariamente cuando un clima caluroso, pero generalmente se humedece, digamos, lo que se llama la cancha, donde va a ir colocado el pavimento, ¿sí? Para que no absorba la humedad libre del mortero y eso genera problemas. Respecto a los moldes tienen que ir fijos a la base, ¿sí? Esto nos va a garantizar el espesor, el ancho y la uniformidad del pavimento. Hay que garantizar la nivelación y la alineación con las fijaciones correspondientes y tener en cuenta la estabilidad del molde, ¿sí? Que el molde no se vuelque o no se caiga durante el hormigonado, que pueda soportar el peso de la regla vibratoria. Bueno. Vienen de una longitud variable, aproximadamente 3 metros. Es importante recordar siempre la limpieza y la lubricación de los moldes, y en curvas de radio reducido se pueden utilizar moldes curvos, como en este caso que se ve acá. Bien. Vamos a ver un poco los pasadores y barras de unión. Con respecto a los pasadores, son barras de acero lisas, ¿sí? Que lo que hacen es transferir la carga en la junta por corte. O sea, el pasador se coloca en una junta transversal y funciona por corte. En este caso, acá se puede ver un esquema de cómo es la distribución de tensiones en un pasador, ¿sí? Este sería el punto de la junta, o sea, acá termina el pavimento, acá estaría la junta transversal, y acá se puede ver el esfuerzo de corte en el pasador. Se debe realizar un tratamiento antiadherente al pasador, pero nunca de utilización de grasa, ¿sí? Y una cosa muy importante con respecto a los pasadores es cuando se arma este tipo de arreglos, que son lo que se conoce como un canasto, para sujetar el pasador y posicionarlo en la forma correcta donde tiene que ir, muchas veces se suelda a ambos lados, ¿sí? Y eso está mal, porque uno al soldar a ambos lados inmoviliza, digamos, o sea, no le permite la movilidad del pasador, ¿sí? Queda digamos, agarrado a toda la masa de hormigón, con lo cual hay que soldar en forma alternada, ¿sí? Se solda de un lado, luego del otro, así sucesivamente. Acá vemos una foto de un pasador, digamos, de varios pasadores, en donde tenemos el canasto. Este arreglo está, digamos, bien hecho, sería un arreglo hecho de buena calidad, ¿sí? Como importante, hay que dejar marcada la ubicación de la junta, porque una vez que se hormigona, después se
pierde, si uno no marca dónde está la junta, se pierde dónde hay que cerrar, ¿sí? Hay que dejar marcado dónde va a ir realizado el aserrado. Y hay que evitar arreglos deficientes o con poca estabilidad, como se puede ver en este caso, en donde el apoyo se le da solamente a una mitad del pasador, y esto genera que el pasador rote respecto del punto central, ¿sí? O sea, en vez de ir alineado con el eje del pavimento, rota. Esto tratamos de evitarlo, ¿sí? Porque puede producir patologías posteriores. Con respecto a las barras de unión, son barras de acero nerbuladas, ¿sí? Que lo que hacen es garantizar la eficiencia de transferencia de carga por trabazón de agregados en las juntas longitudinales. Hola, hola. Estoy escuchando ruido ahí, no sé si hay el micrófono abierto. A ver, vamos a cerrarlo. Ya está cerrado. Perdón, ahí va. Bien, como decía entonces, las barras de acero nerbuladas lo que hacen es garantizar la unión, digamos, mantener unidas las losas o los paños de losa en el sentido longitudinal, ¿sí? Garantizando la eficiencia de la transferencia de carga por trabazón de agregado, ¿sí? Las juntas transversales trabajan por trabazón de agregado, justamente estas barras lo que hacen es mantenerlas unidas. Como comentario, hay que tener cuidado de no pisarlas durante el hormigonado, ¿sí? de no moverlas, de no digamos, desarreglar esta posición. Bien. Con respecto al hormigonado en clima riguroso, perdón, tenemos dos casos, clima frío, clima cálido. Yo, digamos, no sé en Perú qué temperatura media hace, entiendo que no es muy baja la temperatura media, pero sé que hay zonas con temperaturas cercanas a cero, ¿sí? Entonces, digamos, es válido el tema de hormigonado en un clima frío. En Argentina, el reglamento CIRSOC define la temperatura, o sea, el clima frío lo define como cuando la temperatura media es menor a 5 grados durante 3 días consecutivos. Eso va a depender un poco de la norma que cada país adopte, ¿sí? Hay varias formas también, digamos, no es la única manera de determinar el clima frío, pero es una. Como métodos para paliar, digamos, este tema, se puede utilizar, digamos, primero calentar el agua y o el recinto, ¿sí? De lo que se va a hormigonar, darle mayor resistencia a edad temprana al hormigón, ¿sí? Mediante la utilización de aditivos acelerantes, por ejemplo, o de adiciones, realizar, digamos, una protección con mantas para garantizar la conservación del calor de hidratación del cemento, ¿sí? Como se puede ver en esta imagen, se pusieron mantas de forma tal que el calor de hidratación se mantenga en el recinto, ¿sí? Un tema importante es tener cuidado cuando se utilizan líquidos formales de membrana de curado, tener en cuenta que el clima frío retrasa la formación de la membrana, así que hay que tenerlo en cuenta para estos casos. Con respecto al clima cálido, cuando digamos, la temperatura de colocación del hormigón siempre debe ser inferior a 30 o 32 grados centígrados, ¿sí? Nunca puede superar los 30 o 32 grados centígrados. Como comentarios podemos decir, digamos, para disminuir la temperatura de colocación, bueno, el riego de árido, ¿sí? Para bajar la temperatura, agregar hielo en escamas en reemplazo del agua de mezclado, lo que hace es disminuir la temperatura, hay que hacer el cálculo de cuánto hielo en escamas es necesario para agregar a la masa de hormigón. Colocar pantallas para evitar el asoleamiento, como en este caso se puede ver, esto es para el viento, pero digamos, la idea es colocar pantallas que disminuyen digamos, la radiación solar directa, humidificación para bajar la temperatura en lo que es acopio de agregados, ¿sí? Si uno tiene acopio de agregados al sol, lo que se puede hacer es humidificar mediante riego los acopios. Hormigonado en clima nocturno, que es una metodología, digamos, económica y funciona bastante bien, y es muy importante el curado, ¿sí? Lo que se puede ver en el caso de hormigonado en clima cálido, digamos, en el transcurso de las horas puede aparecer fisuración plástica,
y en el transcurso de los días puede aparecer fisuración por contracción, ¿sí? Como se ve en estos dos casos. Ahora vamos a ver un poco más en detalle esto. Este es un gráfico que muestra, digamos, lo que es el hormigonado en la mañana y el hormigonado vespertino o por la tarde, ¿sí? En el caso de la curva roja, el hormigonado se produce a las 7:30 de la mañana, donde el pico de temperatura se produce para el mediodía, ¿sí? O para la tarde, y se ve que llega a los 45 grados centígrados. Mientras que si se hormigona a las 15:30, por ejemplo, como es en el caso de la curva verde, la temperatura, el pico de temperatura es mucho menor, ¿sí? Porque no tenemos todo, digamos, el asolamiento durante el proceso de fragua del hormigón, que es donde más calor le viene. Con respecto a la ejecución de juntas, un tema muy discutible es el tema de la ventana de cerrado, ¿sí? Es un tema que vuelve loco a mucha gente. No hay una definición exacta de la ventana de cerrado para lo que son pavimentos de hormigón, pero básicamente, digamos, la ventana de cerrado es un gráfico en el que se muestra la resistencia del hormigón en función del tiempo, ¿sí? Si uno realiza el aserrado antes de lo que se define como ventana de aserrado, lo que va a obtener es desprendimientos del hormigón, ¿sí? Cuando uno empieza a cortar, ve que el hormigón se desprende. Y si uno realiza el aserrado posterior a la ventana de aserrado, lo que ve son fisuras. O sea, no vas a poder realizar el aserrado porque, digamos, ya van a haber aparecido las fisuras porque las tensiones de tracción superan a la resistencia de compresión, a la resistencia de hormigón, ¿sí? Con lo cual, la ventana de aserrado se define como, digamos, tiene un inicio definido, pero no un fin, ¿sí? Es decir, hay que comenzarlo lo antes posible que el hormigón lo permita. Si el hormigón probamos, digamos, y no tiene desprendimiento, bueno, ahí es momento de empezar a cerrar, ¿sí? Como premisas, nunca hay que interrumpir el aserrado, una vez que se comienza. Es prioritario en la obra, ¿sí? Por eso hay que garantizar, por ejemplo, tener 2 máquinas de aserrado, porque si se llega a romper una máquina, y tenemos solo una, estamos en un problema, porque no se puede continuar el aserrado. Hay que verificar la posición de los canastos, ¿sí? Y en el caso de bases tratadas, el aserrado se produce a 1/3 del espesor de la losa, mientras que en el caso de bases no tratadas, el espesor lo vamos a considerar a 1/4 de losa, ¿sí? 1/4 del espesor de losa. Como comentario adicional a esto, una metodología que se puede utilizar es realizarla cuando se hormigona el pavimento, realizar una especie de testigo o paño cercano, digamos, al pavimento, de forma tal de después poder probar sobre ese testigo un aserrado y verificar que no se produzcan desprendimientos. Si sobre ese testigo no se producen desprendimientos, podemos asegurar que el hormigón tiene la resistencia necesaria para resistir el aserrado y comenzar, ¿sí? Acá vemos un ejemplo, un aserrado donde no tiene desprendimientos. En este caso se ven algunos desprendimientos, todavía, digamos, le faltaba un poquito. Y en este caso se ve un aserrado prematuro donde no es aceptable este tipo de aserrado, ¿sí? Se ven muchos desprendimientos en zona de la junta. Bien, vamos. ¿Qué hora es? Son las 10:30. Con respecto a las juntas transversales de construcción, podemos tener, digamos, distintas alternativas. Una de ellas es colocar este tipo de elementos, en donde es un fin de molde, digamos, por llamarlo de alguna manera, donde se puede separar, tiene 2 extremos, ¿sí? El de abajo se separa, se hormigona y luego se quita. O la otra opción es una especie de cajón, en donde, digamos, provee esta superficie, ¿sí? O sea, para cerrar el molde, y luego se retira el cajón y quedan los pasadores de este lado, ¿sí? Estos pasadores quedan inmersos en la masa de hormigón y los que están cubiertos por el cajón quedarían fuera. Esto se utiliza para lo que son juntas de fin de obra o fin de jornada. Con respecto a las juntas en estado fresco, no es recomendable, ¿sí? Hay que evitar este tipo de juntas. Solo pueden utilizarse, digamos, en vías de baja velocidad y cuando no se puede realizar el aserrado. ¿Cómo se realizan? Colocando, digamos, un perfil o algún elemento que, digamos, haga las veces de espacio para la junta, y luego se coloca el material de junta, ¿sí? Bien, hasta acá termina la primera parte. Vamos a ver un poco ahora lo que son patologías en pavimentos rígidos, ¿sí? Vamos a ir un poco más rápido con esto. Con respecto al temario tenemos, bueno, fallas en pavimentos rígidos. Con respecto al paquete estructural, a la ejecución del hormigón y al diseño de juntas, ¿sí? ¿Qué es lo que no hay que hacer qué es lo que habría que hacer para evitar fallas, o qué es lo que no hay que hacer, mejor dicho? Y las fallas en el servicio podemos obtener
Roturas de esquina, bueno, todas las que figuran acá, ¿sí? Yo ahora voy a hacer un resumen de estas. Vamos a arrancar con el tipo de fallas en pavimentos rígidos. Con respecto a la fisuración, podemos tener roturas de esquinas, fisuración longitudinal y transversal, fisuración por durabilidad o losas fragmentadas. Eso con lo que respecta a fisuración. En cuanto a deterioros de juntas, podemos tener deficiencias en el sellado o despostillamiento de juntas, ¿sí? Con respecto a los defectos superficiales, pueden aparecer fisuración superficial, desgaste superficial o saltaduras, o en otros casos, digamos, pueden aparecer levantamientos localizados de losa, escalonamientos de losa, bacheos o surgencia de filos. Con respecto al paquete estructural, vamos a tener que tener en cuenta, digamos, todo lo referido a datos de campo, ¿sí? Base, o sea, características de los suelos de la base, su rasante. Vamos a tener que adoptar un espesor adecuado, ¿sí? A partir del cálculo estructural definido. Lo que quería mostrar acá un poco es, digamos, estas son las distribución de tensiones en el hormigón en forma vertical, en el hormigón y en la subbase, y la distribución de tensiones de sentido horizontal en la parte de la losa de hormigón y en la subbase. Bien. Con respecto a cómo definir el espesor y el diseño de juntas, bueno, las tensiones debidas a las cargas y al alabeo hidrotérmico van a definir el espesor, y las tensiones debidas al alabeo hidrotérmico y a los cambios de volumen van a definir el diseño de juntas, ¿sí? Digamos, con respecto a lo que es la rigidez de la base, una base muy rígida, como es el caso de la de arriba, donde suponemos una rigidez infinita, va a tener el siguiente problema. Cuando uno realiza digamos, cuando pase una carga por el pavimento, como la base es muy rígida y el pavimento de hormigón también lo es, va a resistir las cargas, pero cuando el pavimento se deforme por tensiones por alabeo, la losa se va a alabear, y como la base es muy rígida y no acompaña esa deformación, se va a producir, digamos, se van a producir tensiones de tracción en los extremos de la losa, va a quedar como una ménsula, y se va a producir fisuración en la losa de hormigón, ¿sí? En el caso de una fundación muy flexible, donde la rigidez es casi nula, para las tensiones de alabeo, la rigidez de la base, como es muy baja, la base va a acompañar al pavimento, pero en el caso de una carga, como la rigidez de la base es, digamos, es prácticamente muy baja, se va a producir fisuración en la losa de hormigón, ¿sí? Porque la losa de hormigón no va a poder aguantar las cargas y se va a fisurar. Con lo cual hay que adaptar una base con rigidez adecuada. Este es un esquema, digamos, que muestra un pavimento en estado ideal, cómo sería la forma de un pavimento durante el asoleamiento, ¿sí? Las tensiones o sea, aparecen tensiones por temperatura, ¿sí? Digamos, el hormigón se expande con la temperatura, digamos, en función de su coeficiente de dilatación térmica, lo que produce tensiones de tracción, tensiones digamos, de alabeo de losa, ¿sí? Durante la noche pasa lo contrario, es decir, la losa se enfría y se producen tensiones de contracción. Entonces la losa toma esta forma. Con respecto a la ejecución, vamos a tener que tener en cuenta, digamos, lo que es compactación, tanto del suelo como del hormigón, ¿sí? El suelo tiene que estar bien compactado. Si está mal compactado va a traer problemas en el hormigón posterior. La compactación del hormigón también es fundamental, ¿sí? Esto no puede ocurrir porque esto genera deficiencia luego. Errores en la colocación de pasadores, lo que le decía anteriormente, si el pasador se dobla puede ocurrir este tipo de cosas, ¿sí? En donde se salta el hormigón de recubrimiento, porque el pasador queda muy, muy arriba, un giro. Y puede existir también, bueno, como deficiencia del curado, o inexistencia del curado muchas veces, ¿sí? Eso es fundamental. Con respecto al diseño de juntas, ¿por qué se requiere un diseño de juntas? Bueno, principalmente las juntas en un pavimento de hormigón van a ocurrir de cualquier manera. Lo que se hace con un diseño de juntas es que se produzcan localizadamente debajo del aserrado y garantizar, digamos, una fisuración controlada del pavimento, ¿sí? Una fisuración inducida debajo del aserrado. Esto sería un esquema, digamos, de un pavimento si no se hiciera un diseño de juntas. Se realizarían, digamos, fisuraciones transversales, tanto iniciales como intermedias, y una fisuración longitudinal. Por eso se realiza el diseño de juntas. Respecto a las premisas que podemos mencionar para el diseño de juntas, hay que respetar las separaciones máximas, ¿sí? Las separaciones máximas de paño.
garantizar la relación de esbeltez de paño, digamos, lo que se conoce como relación ancho-largo de paño. En este caso menciona menor a 1,5. La idea es tratar de poder hacerlo siempre igual a 1, es decir, tratar de tender a hacer paños paños cuadrados, pero si no se puede lograr eso, garantizar que sea menor a 1,5 la relación ancho-largo, evitar ángulos menores a 60 grados, ¿sí? Ángulos muy, muy chicos, evitar las formas irregulares de los paños y garantizar la compatibilidad con estructuras fijas, ¿sí? Lo que es alcantarillado, boca de tormenta, etc., porque eso genera restricciones. Lo más importante es esto, ¿no? Que el diseño de las juntas justamente requiere un diseño, hay que pensarlo de antemano, no se puede realizar un hormigón y después analizar dónde hacer las juntas. Con respecto a la separación máxima entre paños, acá hay una formulita bastante básica que involucra el espesor de la calzada, un coeficiente K, que va a depender si es una base tratada con cemento o no, y un factor de ajuste A, que va a ser función del coeficiente de dilatación térmica del hormigón y del módulo de elasticidad. Es una forma rápida de estimar una separación máxima de juntas. Con respecto a las fallas en el servicio, vamos a mencionar roturas de esquina. En este caso, las roturas de esquina se producen, digamos, desde el centro de la misma. Es decir, esto es un paño de losa, ¿sí? Desde el centro de la losa, con un ángulo de 50 grados aproximadamente, se producen este tipo de fisuras, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de las roturas de esquina? Falta de transferencia de cargas por erosión en la base, es decir, se limpia los materiales de la base y perdemos transferencia de carga, entonces la losa queda en voladizo y se fisura. Paños con ángulos muy agudos o alaveo excesivo de losa, ¿sí? Cuando se alavea mucho la losa, se levanta la esquina y se produce la rotura. Acá se pueden ver algunas imágenes. En el primer caso, acá vemos una rotura de esquina con un grado de avance leve, digamos, no tiene mucha abertura de fisura. Acá podemos ver una un poco mayor, ¿sí? Con mayor grado de avance. Esta ya bastante más deteriorada, ¿sí? Y podemos llegar a tener algo de este estilo, en donde ya la rotura de esquina es inadmisible y produce además otro tipo de patologías, ¿sí? Como partículas fragmentadas. Bueno, esto ya es inadmisible y hay que realizar un reemplazo total de losas, ¿sí? De paño. Estos son arreglos deficientes, y acá mostré una imagen para mostrar lo que no hay que hacer. Esto es una reparación, pero está mal diseñada porque quedan ángulos de losa que no son correctos, ¿sí? Y acá hay otra imagen, un pavimento recientemente realizado, digamos, cerrado hace poco, cómo se produce una rotura de esquina, ¿sí? Esto posiblemente pueda deberse a lo que es fisuración por alaveo de losa. Con respecto a la fisuración longitudinal, vamos a tener fisuras paralelas al eje de calzada, o donde su dimensión, digamos, paralela al eje va a ser predominante respecto de esta dimensión, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de fisuración por fatiga? De fisuración longitudinal. Por fatiga, un espesor de calzada insuficiente, ¿sí? Por un aserrado tardío o separación de juntas excesiva. Otro caso muy común, acá en rojo les marco los más comunes. Otro caso muy común es la reflexión de juntas, ¿sí? O fisuras de capas inferiores. Y además podemos tener asentamientos diferenciales entre las losas o falta de junta longitudinal. Acá vemos una imagen de lo que es una fisuración longitudinal, ¿sí? Además tenemos fisura transversal, pero bueno, esta es la que me importa ver acá. Después podemos ver en este caso paños bastante bien ejecutados, forma rectangular, digamos, no tiene mayor inconveniente, pero esta fisura que se ve acá, que también se refleja en estos paños de acá, y esto puede verse seguramente a un aserrado tardío. Y acá vemos una fisuración longitudinal de losa, donde se ve la reflexión en los demás paños contiguos. Con respecto a la fisuración transversal, bueno, van a ser fisuras paralelas perpendiculares al eje de la calzada, y se van a producir, digamos, según este esquema, con una longitud predominante de este sentido, ¿sí? Las causas son de vuelta: fisuración por fatiga, aserrado tardío o separación de juntas excesiva, reflexión de juntas, y una muy importante es la de anclaje por pasadores desalineados, ¿sí? Que es lo que les mencionaba antes. Cuando el pasador queda desalineado, en lugar de transferir la carga de corte que va en dirección vertical, lo que hace es anclar las losas en el sentido longitudinal y genera tensiones de tracción que pueden producir fisuración transversal, ¿sí? Y además podemos tener pérdida de soporte por erosión. Acá se ve una imagen con una fisura transversal, bastante pequeña abertura,
Acá podemos ver un pavimento recién finalizado, con una fisura de espesor total y pasante de los 2 paños, ¿sí? Se ve la reflexión de la fisura también. Bien, y acá podemos ver una halla con grado de avance superior, también reflejada en el paño. Con respecto a la fisuración por durabilidad, generalmente aparecen en lo que digamos, en las puntas transversales y cercanas a las puntas longitudinales, y aparecen en forma de mapeo, ¿sí? En forma circular. ¿Cuáles son las causas principales de la fisuración por durabilidad? Bueno, la reacción alcalicítis en la matriz del hormigón y el empleo de áridos no resistentes a ciclos de congelamiento y deshielo. ¿Por qué reacción alcalicílice? Bueno, si usamos agregados que contienen sílice, digamos, la sílice entra en contacto con la sal alcalí y el cemento, produce una reacción expansiva que rompe la matriz de hormigón, y por eso se aparece este tipo de fisuración. Y con respecto al empleo de áridos no resistentes a ciclo de congelamiento y deshielo, lo que sucede es que si el agregado, digamos, contiene agua en su interior, si estamos en un caso de clima frío, y se congela el agua en el interior del agregado, eso produce un hinchamiento, rotura del agregado, con posterior rotura de la matriz del hormigón. Acá podemos ver una foto, ¿sí? Se ve bien en la forma en que se produce, ¿sí? Como les decía recién, en forma circular, alrededor de los ejes longitudinales del paño, transversales. Acá vemos otra fisura cercana a una punta transversal, fisuraciones por durabilidad. Y con respecto a las losas fragmentadas, bueno, lo que vamos a ver es cómo las determinamos por un deterioro muy avanzado en lo que son fisuras, tanto transversales como longitudinales como de esquina, combinación con surgencia de finos generalmente, y determinan, digamos, áreas o trozos de losa, ¿sí? Que son digamos, grandes. Requiere el reemplazo total del paño, ¿sí? Acá vemos algunas imágenes, esto sería una losa fragmentada, pero con una reparación que no está bien realizada, ¿sí? Acá vemos otra losa, aunque la foto es media mala, pero se puede ver, digamos, los trozos de losa que mencionábamos recién. Y este es un caso emblemático acá en Buenos Aires, que es la ruta 6, donde se puede ver en esta imagen, se puede ver bien surgencia de finos, ¿sí? Esto es todo el material de la base lavado, la losa fragmentada por todos lados, y no solo en este sector, sino en toda la ruta. Por eso digo que es un caso emblemático, porque históricamente fue una ruta que siempre estuvo de la misma manera, y cada vez que la reparaban volvía a pasar lo mismo. Acá hay otra imagen, ¿sí? Se puede ver. Bien, con respecto a las deficiencias en el sellado, las características son que se deteriora el material de junta, ¿sí? Y lo que hace es permitir el ingreso de material incompresible o la infiltración de agua. Bien. Las causas son por envejecimiento prematuro del material de junta, falta de adherencia entre los laterales de la losa o espesor de sellado insuficiente. Lo que hay que hacer es restituir la estanqueidad de la junta, ¿sí? Acá podemos ver una junta con el material de sello, digamos, deteriorado, ¿sí? Que se abrió. Acá podemos ver material incompresible, cómo ingresa en la junta. Esto es lo que no tiene que pasar. Con respecto al despostillamiento, ¿qué es el despostillamiento? Bueno, la fragmentación localizada en bordes de juntas. ¿Cuáles son las causas del despostillamiento? Entrada de materiales incompresibles en las juntas y hormigón debilitado por falta de compactación o aserrado prematuro, ¿sí? O retiro de moldes en el caso de junta de construcción. Acá vemos una imagen del despostillamiento, donde se puede ver cómo se saltan, digamos, los agregados, ¿sí? O cómo se produce la rotura en el canto del pavimento, de la losa. Acá vemos el agregado saltado y el tamaño, ¿sí? de los despostillamientos. Con respecto a fisuración superficial, digamos, son fisuras no pasantes, ¿sí? Son superficiales, de poco espesor y longitud, y se desarrollan de manera aleatoria, ¿sí? No tienen un patrón. ¿Cuáles son las causas? Principalmente, y la más importante, curado inexistente o inadecuado, y la otra más importante, la adición de agua para la terminación de superficie, ¿sí? Eso es lo más común y lo que no hay que hacer, no hay que agregarle agua para terminar el hormigón. Y además podemos tener como condición, digamos, como causa extra, una condición climática en un hormigón de baja calidad o un hormigón convencional si la acción climática es muy rigurosa. Acá podemos ver una imagen de cómo es la fisuración superficial, ¿sí? Bien, con respecto al desgaste prematuro, lo que sucede, digamos, en el desgaste prematuro es la exposición del agregado grueso, porque se pierde el mortero superficial, ¿sí? Es
decir, la capa superficial de pavimento, se desgasta el mortero y aparece el agregado grueso. Esa es la forma de determinarlo. ¿Cuáles son las causas? De vuelta, curado inexistente y adición de agua superficial. Acá vemos una imagen de cómo queda, ¿sí? Acá se ve que queda el agregado a la vista y se pierde el mortero superficial, ¿sí? Esto es un desgaste muy prematuro. Acá se puede ver en este caso cómo no sucede, y acá sí. Esto es lo que no hay que hacer, agregarle agua. Antes habíamos usado la foto para el tema del curado. Bueno, en este caso vamos a decir que no hay que agregarle agua hacia la hornada. Esta foto es bastante mala calidad, pero se puede ver el desgaste, ¿sí? Con respecto a las saltaduras o pop-ups, son cavidades redondeadas en la masa de hormigón, ¿sí? Así las podemos determinar, y se producen debido a la incorporación de materiales no deseados en el hormigón o al empleo de agregados poco durables o defectuosos, ¿sí? Acá vemos una imagen de una saltadura en un hormigón con texturizado, y acá podemos ver otra imagen de una saltadura, ¿sí? Así la podemos llegar a determinar, digamos, visualmente. El levantamiento de paño de losa, básicamente, es el movimiento ascendente de un paño fragmentado, o sea, un paño de losa se fragmenta y lo que hace es, digamos, se levantan los extremos de la losa. ¿Cuáles son las causas? Las principales, bueno, pasiones térmicas excesivas que no están consideradas en el diseño, ¿sí? Un inadecuado diseño de juntas en lo que son intersecciones y contra estructuras fijas, no le permitimos de repente una junta de dilatación, y lo que puede suceder es este tipo de rotura, o expansiones por reacción alcalicílica. Hagamos una imagen, ¿sí? De un levantamiento de paño, donde se puede ver cómo se fisura acá y el paño se levanta. Hagamos otro caso, ¿sí? Y podemos llegar a tener cosas de este estilo, donde se produce un levantamiento demasiado excesivo de la losa, ¿sí? Acá se ve de costado la misma imagen. Esto es completamente inadmisible. Con respecto al escalonamiento de losa, es un desnivel entre dos paños contiguos. Las causas pueden ser pérdida de soporte por erosión en la base, se lava el material que está en la base y se produce el escalonamiento, transferencia de carga deficiente y asentamientos diferenciales, ¿sí? Ahí vemos una imagen de un escalonamiento de un tamaño, digamos, de la mitad de una moneda, no es tan excesivo. Ya en este caso vemos una imagen donde este escalonamiento ya es inadmisible, ¿sí? Con respecto al bacheo, el bacheo es digamos, la reparación o reemplazo de losas deterioradas, pero tiene que estar bien ejecutado, digamos, para que si no, digamos, no tiene sentido realizar un bacheo mal para que siga persistiendo el problema. Las causas son, bueno, mala transferencia de carga, reflexión de juntas y fisuras de losas contiguas y deficiencias de proyecto. Acá vemos una imagen de un bacheo mal resuelto. Acá se puede ver cómo ya la reparación está nuevamente rota. Y acá podemos ver lo mismo, ¿sí? Otro paño otro bacheo mal resuelto. Con respecto a las urgencias de finos, que es como fenómeno, es el bombeo, digamos, o sea, el agua y el material fino que está en suspensión debajo de la losa, emerge a la superficie como, digamos, cuando pasa una carga por arriba de la losa, genera una presión en la parte inferior, y el agua y los finos, digamos, emergen por una posible fisura, ¿sí? Las causas, existencia de material fino capaz de entrar en suspensión, agua subsuperficial debajo de la losa, es importante el aislamiento y el drenaje. Y con respecto a las deflexiones excesivas en borde viejina, lo que puede pasar es, digamos, lo que está acá en rojo, ¿no? Se produce una fisuración no prevista y comienza a ingresar el agua lava los finos, pasa una carga, el fino surge y así sucesivamente. Acá vemos una imagen donde se puede ver la tierra, digamos, los finos de la base, cómo emergen por la junta. Este caso, bueno, ya algo un poco más grave, en donde hubo una rotura de un caño pluvial, y se produjo, digamos, el lavado de finos en gran cantidad y se produjo este tipo de rotura. O tenemos este caso también lo mismo, ¿sí? Gran lavado de finos con una lluvia muy fuerte que produce este tipo de roturas.
Esta imagen la agregué, no sé si es verídica o no, pero se ve un mixer adentro de este cráter, y bueno, muestra lo que puede llegar a pasar Ahí colocaste el si el lavado concreto, de finos ¿vale? es muy excesivo. Claro. Lo colocaste Digamos, completo, ¿eh? entero. Quiero creer que esta foto está trucada y no es verdad, porque si no sería una locura. Pero bueno, estaba buena para mostrar qué es lo que podría llegar a pasar si surge, digamos, un lavado de finos muy importante. Bien, con respecto a la fisuración temprana, la fisuración temprana se produce dentro del periodo horas-días de la colocación del hormigón. No se debe, digamos, principalmente a cargas de tránsito, y dependiendo del ancho de fisura, si es menor a 0,2 milímetros, no produce mayores problemas. ¿Cuáles son las causas de fisuración temprana? Deformaciones por gradiente térmico, contracción por secado y restricciones en la base, ¿sí? ¿Cómo se evitan? Con un buen diseño de junta contracción. En este esquema, acá se intenta mostrar, en estado inicial tenemos el pavimento recién colocado, ¿sí? En el transcurso de las horas, el hormigón se empieza a contraer, y como hay una restricción en la base, se produce una tensión de tracción que fisura el hormigón, ¿sí? Eso, con el transcurso de los días, se separa, digamos, se continúa esta fisura, se termina teniendo dos paños, y la restricción sigue estando, el hormigón se sigue contrayendo, y aparecen más fisuras transversales. Bien, si la fisuración es transversal, y está en la zona de los pasadores, una posible solución es casqueado y sellado de fisura. Si estamos en el tercio central de la losa, otra alternativa es la recolocación de pasadores. Y si estamos en el caso intermedio de estos dos, donde estamos fuera de los pasadores, pero digamos, fuera también del tercio central de losa, hay que realizar una reparación en espesor total. En el caso de fisuración temprana, a menos de 30 centímetros de la junta longitudinal, una fisura longitudinal a menos de 30 centímetros del eje, lo que vamos a poder hacer es un cajeado y sellado. Si estamos a más de 1,5 metros de la junta, un cosido cruzado. Y si estamos entre 30 centímetros y 1,5 metros, que realizamos un reemplazo en espesor total. Bien, vamos a hablar un poquito de las soluciones de MAPEI y el mantenimiento y rehabilitación. Con respecto a las soluciones que ofrece MAPEI para pavimentos de hormigón, tenemos el MAPEI System, que es una combinación, digamos, de dos agentes que se llaman MAPEI Cure SRA25 y Expancrete. Básicamente, acá en esta imagen podemos ver, esta es la contracción de un hormigón patrón sin ningún tipo de aditivo. En azul vemos la contracción del hormigón utilizando el MAPECURE SRA, que es un agente de control de contracción. En verde podemos ver un hormigón en gris podemos ver un hormigón con Expancrete, ¿sí? Que lo que hace es producir una expansión inicial. Y en verde tenemos el conjunto Expancrete más MAPECURE SRA, que lo que hace es producir una expansión inicial y luego contrae, controlando la contracción del hormigón, de forma tal de que la contracción final resulte cercana a cero, ¿sí? De esa forma controlamos la contracción. Bueno, lo que les comentaba recién, agente expansivo que se llama Expancrete, y el agente reductor de retracción hidráulica es el SRA25. MAPEI además ofrece la posibilidad de verificar pavimentos en un software de cálculo, a partir de algunas condiciones que se requieren, como espesor de losa, calidad de la subbase, tipo de hormigón, etc. Se puede tener un informe técnico mediante este software de cálculo. Y además disponemos de fibras para el hormigón, ya les mencioné, poliméricas, de acero, ¿sí? Las steel, tenemos diversos tipos de productos. Así vienen las fibras, las ST42, vienen en rollos hidrosolubles, que esto se agrega directamente a la masa de hormigón. Bien, bueno, en algunos casos de éxito acá en Argentina se utilizaron el MAPECURE ST42, se utilizó para el caso del polo agroganadero industrial. Se utilizaron más de 15.000 kilos de fibra en esta obra, ¿sí? Se hicieron varios tipos de pavimentos, tanto para la zona de lo que era el manejo de ganado, como para las calles internas. En todos lados se usó el MAPECURE ST42, y se realizó un reemplazo total de malla por MAPECURE. Acá se puede ver esta placa, digamos que no tiene armadura esto, ¿sí? Se levantaba, me falta el video, no lo tengo, pero se levantó con una pala, con una retro, y digamos, no
mayor inconveniente. Bien, vamos a ver el último tema, mantenimiento y rehabilitación. Creo que estoy viendo el horario, son las 11 y ya termino. Con respecto a reparación y espesor total, vamos a tener que seguir estos pasos, ¿sí? Aislación del área deteriorada, remoción del hormigón existente, que esta es la parte más importante porque tenemos que cuidar de no dañar el hormigón contiguo, de los paños contiguos, reparación de las subbases y drenajes, garantizar la transferencia de carga con la recolocación de pasadores nuevos, colocación y terminación del hormigón, curado, aserrado y sellado. Vamos a ver unas imágenes, acá se puede ver cómo se deben colocar los pasadores, ¿sí? Se debe colocar un anclaje químico, se inserta el pasador, se debe garantizar que quede bien llena la cavidad con el material del anclaje, y después, así queda, digamos, previo al hormigonado, ¿sí? Como les decía, hay que tener cuidado porque estamos demoliendo hormigón que está muy cercano a paños de pavimento, a paños de hormigón que están en buen estado, entonces hay que tener cuidado en el tema de la demolición. Y así es como se ve una reparación de espesor total finalizada. Con lo que respecta para la reparación de espesor parcial, vamos a tener que aislar el área deteriorada nuevamente, remoción del hormigón en espesor parcial, realizar una correcta limpieza, realizar una preparación de juntas, ¿sí? Colocar un puente de adherencia, que generalmente se utiliza un epoxi, colar el hormigón, curar y sellar si es necesario. Acá se puede ver esta imagen, ¿sí? Donde tenemos la zona de despostillamiento, que hay que realizarle el mantenimiento. Se determina, digamos, se cerra esta zona, que es la zona delimitada, y se coloca un injerto compresible en la zona de la junta a una distancia de más o menos, ¿sí? El material de incompresible debe estar más o menos unos 2-3 centímetros por debajo de lo que es el material de reparación. Acá puede ver un caso, digamos, bien realizado de una reparación de espesor parcial. Y la otra técnica que tenemos es el cosido cruzado, que es el anclaje de fisuras longitudinales. ¿Para qué? Para impedir la apertura de la junta, ¿sí? Y mantener la transferencia de corte por traslación de agregados. En este caso, dependiendo de qué pavimento sea, si tenemos pavimentos, digamos, donde van a circular tránsito pesado, van a ser a una distancia de 60 centímetros la separación del cosido cruzado, y si no, una carretera de tránsito liviano a cada 90 centímetros. La idea es colocar barras de acero enarbolada de forma tal de que coser esta fisura longitudinal, ¿sí? Y garantizar la traslación de agregados entre las dos losas. Hagamos una imagen de cómo queda. Acá estaba la fisura originalmente y el cosido cruzado, ¿sí? Recolocación de pasadores, lo que se busca acá es incrementar la transferencia de carga, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos una diferencia delta X entre las dos losas y la junta, digamos, no está trabajando. En este caso, la carga la resiste una sola losa, ¿sí? Cuando la carga pasa a la siguiente losa, empieza a tomarla, pero en la junta no hay transferencia de carga. Lo que se hace en este caso es la recolocación de pasador para hacer que las dos losas trabajen de forma contigua, ¿sí? Acá vemos una imagen de cómo queda, digamos, la recolocación de pasadores. Bien. Luego tenemos lo que es el cepillado de pavimentos, en donde, digamos, lo que se realiza es un pulido con discos diamantados para corregir algunos escalonamientos o elevada rugosidad que puedan haber quedado, que puede llegar a generar un nivel de ruido excesivo. Ahí vemos una imagen de cómo queda el cepillado. Después podemos tener, digamos, lo que es el sellado de juntas, que es para evitar el ingreso de agua en las capas inferiores y material incompresible dentro de la junta. Lo que hacemos es retirar el sello anterior que está deteriorado, con formación de caja si es una fisura, en el caso de una cerrado que hay que digamos, recambiar el material de sello no es necesario, pero si es una fisura hay que realizarla como falla de caja. Colocar el material de respaldo, sellar y realizar el control de calidad. Bien, eso ha sido todo. Acá dejo un poco de bibliografía y consultas. Edgardo Becker, Seminario de Pavimentos de Hormigón y Manual de Diseño y Construcción de Pavimentos de Hormigón del ICPA. Método RESTO para diseño de pavimentos rígidos. Y agradecimiento por las fotos y algún contenido para el ICPA, Cementos Avellaneda y